Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer dentro del proyecto UCODS, dedicado de esta forma concreta, este proyecto de innovación docente al patrimonio de la Universidad de Córdoba, vamos a centrar hoy el tema en un debate, que será un podcast y que estará accesible luego en redes sociales, sobre un tema que se titula Funcionando con Patrimonio Cultural, Ética y Sostenibilidad. Para ello tenemos a uno de los principales referentes en este tema, que es el profesor Chimo Revert, de la Universidad de Valencia, pionero en todo lo que es la relación de la sostenibilidad con el patrimonio cultural de una forma muy amplia. Nos acompañará también Carmen González, arqueóloga, que ha trabajado, especialista en arqueología medieval sobre todo, pero que ha trabajado muchos aspectos de patrimonio, incluso también con conexiones con género y demás, que es en ese sentido un referente también en esta universidad. Y tenemos también a Inma Villafranca, que en este caso participa como externa, digamos, a la universidad. También los tres son miembros de este proyecto de innovación docente. Y ella es arqueóloga, guía turístico y es también gestora cultural porque ha trabajado en la gestión de programas muy importantes en Córdoba como Curtuba, Calendas y otros de estos, ¿no? Como Córdoba en Púrpura, etcétera, ¿no? Son programas muy complejos con muchas actividades que también ha gestionado. Entonces tenemos una visión un poco amplia y creo que suficientemente representativa para tratar este tema. Bien, antes de nada quiero darle la introducción a Chimo Revert como el gran experto en esta materia, por si quieres comentar un poco sobre todo de qué se trata esa conexión, cómo se hace esa conexión entre esa Agenda 2030, entre esa sostenibilidad y el patrimonio cultural entendido de una manera amplia, ¿no? Con nuestras sociedades actuales. Bueno, lo primero es, no sé si esto se escucha bien, ¿sí? Dar las gracias a la Universidad de Córdoba y a todos los camaradas y colegas profesores y estudiantes pues, que participan en este proyecto de investigación y por haberme invitado y por ser porosos a una idea que surgió al poquito de salir la Agenda 2030, un documento a nivel internacional importante. Es un pacto de 193 países, de 193 gobiernos que se ponen de acuerdo en plantear un poco hacia dónde deberían ir las maneras de gobernarnos, de que funcionen nuestras sociedades, de que funcionen nuestros territorios, nuestro planeta. Y claro, al analizar la Agenda 2030, pues nos damos cuenta que la cultura no aparece, el patrimonio cultural aparece apenas en la meta 94, en el ODS número 11, que habla de ciudades sostenibles. Y claro, dándole vueltas para personas pues, que venimos del ámbito de las humanidades, de la arqueología, de la gestión cultural, de la historia del arte, decimos, bueno, y entonces, ¿cuál es nuestro papel profesional? ¿Para qué estudiamos humanidades? Y dándole vueltas y leyendo y releyendo la Agenda 2030 en todos sus postulados, en todo lo que el mundo se ha puesto de acuerdo en que deberíamos de priorizar en nuestra manera de gobernar, nos damos cuenta que el patrimonio cultural, en muchísimas de sus manifestaciones, en toda su presencia, en toda nuestra adhesión a esas expresiones culturales, festivas, de patrimonio material, aportan mucho de lo que, o venían aportando mucho de lo que la Agenda 2030 nos dice que deberíamos de priorizar ahora. Y ahondando en esto, pues la relación que encontramos es que el patrimonio cultural al que tantos esfuerzos hemos dedicado como objeto a conservarlo, a rescatarlo, a ponerlo en valor, es ahora cambiar el sentido de las cosas. No solo nos tenemos que preocupar del objeto, el objeto patrimonial, sino que este objeto patrimonial debemos de saber como sociedad del siglo XXI ponerlo en valor para que este patrimonio se ocupe de las cosas esenciales, de las capacidades esenciales, de los funcionamientos esenciales de las personas. El patrimonio tenemos que hacerlo funcionar para que genere en cada sociedad, en cada comunidad, desarrollo, un desarrollo integral que tiene que ver con el entorno, con la naturaleza, con las maneras de vivir, con las maneras de relacionarnos, con las maneras de funcionar. Y ese es el cambiarle el sentido. Pasar de preocuparnos del objeto a preocuparnos del sujeto, los sujetos.
Muchas gracias, Chimo. Carmen, tú en este sentido que ha comentado Chimo, ¿cómo verías esa conexión de la Agenda 2030 con el patrimonio medieval, incluso con el patrimonio medieval de Córdoba? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a esta mesa, ¿no? Que es un placer y sobre todo compartirla con colegas de esta talla, ¿no? Y de este empaque y tan inspiradores para mí como son Inmaculada y Chimo. Y bueno, realmente un poco retomando las palabras que Chimo acaba de decir, pues hay una cuestión que a mí sobre todo como docente, no solo como investigadora, pero sobre todo como docente me preocupa mucho, que es el tema de que los profesionales del patrimonio, ¿no? Y los futuros profesionales del patrimonio que estáis aquí sentados y sentadas, muchas veces asumís, ¿no? Que ese patrimonio es una cosa del pasado y que no se imbrica demasiado bien con las necesidades de la sociedad actual o con los retos de la sociedad actual, ¿no? Habitualmente pensamos que bueno, un reto de la sociedad actual es la salud, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros con eso? Nada, ¿no? Otro reto es la contaminación, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, ¿no? Nosotras mismas le vamos restando importancia a nuestro objeto de trabajo y a nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que lo que voy a decir no es una sorpresa ni a nadie le va a sorprender, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio medieval concretamente y en una ciudad como la nuestra, donde cada vez hay más demanda cultural. Bueno, eso no es exclusivo de Córdoba. Los observatorios de turismo nos dicen que el mayor motor de la gente a la hora de viajar, lo que más les mueve es la cultura, ¿no? Buscan experiencias culturales, buscan productos culturales y eso lo vemos nada más salir por las puertas de nuestra facultad todos los días, ¿no? Bueno, ya no hace falta salir, ya incluso están entrando aquí también. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que nuestro objeto de estudio, ese patrimonio medieval, sea un objeto pasivo cuando se está demandando constantemente, ¿no? No quiero desvelar aquí la respuesta 100% de lo que pienso en cuanto a lo que me ha preguntado Rafa, pero sí que es cierto que el patrimonio medieval que atesora nuestra ciudad puede ofrecer oportunidades muy activas, muy dinámicas y creo que muy rentables desde un punto de vista social, no hablo desde un punto de vista económico, que también, para enfrentar todas estas cuestiones, ¿no? Hay en ese sentido, aquí incluyo a Inma como gestora cultural y como trabajadora del sector, digamos, comercial del turismo. ¿Cómo consideras que puede ir el patrimonio, si tiene que ir como algo más allá de esa rentabilidad económica, si puede ir también a la social? ¿Y cómo se debe tratar esa mercantilización del patrimonio cultural o no? ¿Cómo crees que puede afrontarse ese aspecto? Bueno, pues en primer lugar, agradecida también de la invitación a la mesa redonda. Y para ir al grano directamente, muchas personas vienen buscando esas experiencias culturales que dice Carmen, y el problema llega cuando se empieza a considerar el patrimonio, en este caso sobre todo el patrimonio medieval, porque estamos en Córdoba. A fin de cuentas, un patrimonio mayoritariamente arqueológico y además, aunque tiene un amplio abanico cronológico, sobre todo medieval. Se viene buscando esa experiencia cultural, pero en muchas ocasiones encontramos el monumento desvinculado de su identidad cultural al considerarse exclusivamente como un producto. Yo vendo este producto, el turista viene o el visitante viene, consume ese producto, pero entonces, aunque se hable de los datos, aunque se hable de los hechos históricos, se ve en muchas ocasiones desvinculado. Entonces, no es solamente que se vea como un sujeto pasivo, sino que es que esa misma identidad se pierde. En muchas ocasiones encontramos sitios maravillosos que se ven reducidos a pasar por delante, a hablar de ellos en 5 minutos y solo y exclusivamente considerado desde el punto de vista turístico. Es decir, no se le da otro enfoque. Ha llegado un momento, por lo menos a nivel práctico, en el que la cultura tiene una rentabilidad económica desde el turismo y fin. No se exploran otras vías, no se exploran otras maneras de considerar la cultura como motor de industria. A pesar de que es un motor de creación de empleo que mueve no solamente el trabajo de los arqueólogos y restauradores, sino de tanto personas que trabajan en esos monumentos, su gestión, su limpieza. Es decir, que puede dar muchísimo más de lo que está dando en este momento. La cuestión es qué podemos hacer nosotros para diversificar un poco esta faceta. Chimo, ¿tú qué piensas al respecto sobre esa posible mercantilización del patrimonio cultural, ese uso que se le está dando actualmente con el turismo? ¿Cómo se puede enfocar a esa sostenibilidad? A ver, yo creo que estamos en una sociedad de mercado
nos guste más, nos guste menos, con sus mecanismos de equilibrio, de concentración y de redistribución de riqueza, pero precisamente el patrimonio cultural debería de ser una especie de faro, de luz, de flash, que nos informe, que nos avise a la sociedad, a las personas, individualmente, colectivamente, para ir más allá del valor mercantil de las cosas. No negar el valor mercantil, pero ir más allá. Y esto en qué se puede traducir precisamente desde el patrimonio cultural y con la Agenda 2030 en la mano. Pues decir, vamos a ver, es verdad que el patrimonio cultural como objeto podemos empaquetarlo, ponerle un lazo. Es un objeto, un producto turístico, se coloca, se vende en el mercado, pero claro, el patrimonio cultural tiene muchos más valores y está con nosotros por muchos más motivos y genera en nosotros, o debería de generar en nosotros, otras maneras de funcionar, de hacer las cosas que vayan más allá del producto turístico o de su empaquetamiento como producto. Y me refiero, el patrimonio cultural debe servir también para que aprendamos mejor, para que nos eduquemos mejor, tiene que servir también para que nos encontremos mejor y podamos ser unos magníficos anfitriones de nuestras amistades y cultivar nuestras amistades, cultivar incluso nuestro afecto, nuestro cariño a personas que estimamos en un entorno con una personalidad, una singularidad que le generaría un valor añadido que no es estrictamente mercantil. Va más allá. El patrimonio cultural, en sus manifestaciones, tiene que ser un punto de encuentro entre diferentes miembros de una sociedad, de una colectividad, para que funcione mejor esas relaciones en paz, esas relaciones de vecindad, esas relaciones de, insisto, de encuentro y de convivencia. El patrimonio cultural tiene también que servirnos para entendernos en nuestra múltiple diversidad, y eso no tiene precio. Eso va más allá de la mercantilización de las cosas. Es porque yo tengo esta referencia cultural, porque yo tengo este arte, porque yo tengo esta creatividad, me conecto contigo, vengas de donde vengas, te guste lo que te guste en la vida y vamos a intercambiar expresiones, vamos a intercambiar maneras de hacer, de llevar la vida adelante que no se compran en un supermercado y van más allá del producto turístico. Es muy interesante ese enfoque, sobre todo en el punto de vista de la comunidad, ¿no? ¿Cómo participa? Eso es una pregunta que hago a los tres. ¿Cómo consideráis que puede o debe o tendría o debería permitirse a la comunidad en general que actúe dentro de ese entorno, que participe con el uso de ese patrimonio o que participe en el funcionamiento de ese patrimonio? ¿Cómo consideráis que se puede enfocar eso en las sociedades actuales? Claro. Yo creo que hay una cuestión, y es que en líneas generales lo que yo percibo, al menos, no quizá tanto como docente, pero sí como ciudadana y como persona que habita y transita constantemente este casco histórico nuestro, ¿no? A mí me da la sensación, y también como arqueóloga que trabaja en la ciudad, me da muchas veces la sensación de que la sociedad no termina de creerse o no termina de identificar hasta dónde se puede actuar en patrimonio, ¿no? Como el patrimonio es algo que nos viene dado. Vamos a un museo, el patrimonio está ahí, alguien ha decidido lo que está en una vitrina y lo que no, leemos unos carteles, ¿no? Alguien ha decidido una interpretación y nosotros pues la leemos, la recibimos y parece que poco más, ¿no? Digo parece porque esto no es realmente así, o sea, el patrimonio se construye todos los días y tenemos elementos patrimoniales que hoy están recogidos y protegidos en nuestra ley que hace 20 años no lo estaban, ¿no? Y eso es porque la sociedad también decide con qué se identifica y hay, como decía Chimo, ¿no? Hay determinados ambientes, hay determinados sentimientos, determinados elementos patrimoniales que nos ayudan o no a construir una narrativa. Entonces, yo en ese sentido creo que es importante que reflexionemos sobre eso, ¿no? Sobre cómo realmente hasta dónde podemos actuar o empoderarnos, si queremos, con esa gobernanza del patrimonio, ¿no? Hasta dónde una sociedad tiene voz y voto en lo que sucede con el patrimonio que nos rodea. Por ejemplo, un poco por enlazar con lo que comentaba Isma antes, tenemos programas patrimoniales en nuestra ciudad que son patrimoniales, que no son turísticos porque, entre otras cosas, son gratuitos, ¿no? El programa Calendas, el programa Curtuba Capital de Al-Ándalus, Córdoba en Púrpura, etcétera, etcétera, que están pensados sobre todo para la ciudadanía, no para los visitantes. Son programas muy difíciles, ella lo sabe mejor que yo, porque son programas que cada año salen adelante
que procuran distintas narrativas o ofrecer diversas cosas a la población a través de los mismos elementos patrimoniales. De un año para otro, la oferta física patrimonial de Córdoba no es demasiado distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros y nosotras tenemos un papel. ¿Qué necesitamos que nos cuenten? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué narrativas construimos? ¿Cómo interpretamos las cosas, ¿no? ¿Quieres comentar sobre eso? Enlazando con el tema de la comunidad, yo creo que, por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos un ejemplo estupendo, que es que con un dinero público desde el ayuntamiento se organizan esta serie de programas que ha sido un poco un prueba y error a lo largo de los años, porque empezó como una manera para atraer más gente para visitar Córdoba. Una manera de decir, oye, pues si pueden hacer visitas gratuitas, seguramente vengan más, pernocten más y hay una mayor ganancia. Y sin embargo, se ha ido por la dirección opuesta. Al final, la gente de Córdoba, la gente local, la que consume y demanda ese producto. Entonces empezó siendo de una manera, han cambiado los formatos, luego a una cierta ya ha ido pasando un poco de mano en mano y he tenido la oportunidad de trabajar directamente en ello en lugar de hacerse directamente desde el ayuntamiento. Y encontramos gente, pero por daros un dato real, si hay 30 plazas, 300 reservas y que 270 personas se quedan fuera de esos programas. Y esto sin darle demasiada publicidad y, como dice Carmen, a fin de cuentas, la mezquita catedral es la mezquita catedral, vaya una vez o vaya 60, sigue siendo la mezquita catedral. Es decir, que no es que como un concierto que puede cambiar el artista invitado de un año a otro. Entonces, yo creo que ahí se queda patente la necesidad que hay de avanzar más en este tema. Y también porque es un poco, yo creo, que por ahora de las pocas vías que tiene la comunidad de acceder a ese patrimonio y disfrutar ese patrimonio más allá de pasar por delante. Pero es verdad que esto pues se está haciendo con un dinero público. ¿Hasta qué punto se tiene que financiar desde lo público todas estas actividades y todo este acceso a la cultura, o se puede promover como un producto también no solamente para el sector turístico, sino la misma comunidad? ¿Qué opinas, Chimo, sobre eso? Pues yo creo que la respuesta nos la da también la propia Agenda 2030, ¿eh? La Agenda 2030 nos tiene que hacer cambiar un poco el chip al que estábamos acostumbrados. Yo me crié en una sociedad en la que casi el mensaje era que el Estado, las administraciones públicas tenían que proveernos de aquellos bienes públicos, de aquellas bondades, de un estado de bienestar, y estamos en un momento posiblemente especialmente complicado en el que no solo los presupuestos públicos se reducen a lo mínimo, sino que dentro de los presupuestos públicos, además, los presupuestos del área social, cultural, de cooperación internacional, casi que se machacan como en un mortero cuando estás haciendo un majao para una receta exquisita, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues que el patrimonio se sustenta esencialmente por la adhesión de la sociedad que lo mantiene. Si esa adhesión se pierde, ese patrimonio muy probablemente estará en peligro de malograrse, de estropearse. A lo que voy intentando responder. La sociedad no solo es la administración y los ciudadanos que pagamos los impuestos. En la sociedad hay sectores que producen, sectores que crean, sectores que dinamizan, que generan otros empleos. Está la industria, está el entorno bancario, financiero. Por supuesto están los partidos políticos, están los medios de comunicación. Luego, a la hora de vertebrar iniciativas, y más con patrimonio, para que nos permitan a las gentes funcionar mejor, tener mejor bienestar, ser más felices, todos estos sectores, y no solo la administración pública, como dice la Agenda 21, la Agenda 2030, se tienen que implicar. Y tienen que estar ahí, y tenemos que saber armonizar propuestas donde quepamos todos. Necesariamente no puede ser que ciudadanía y administración pública se pongan de acuerdo y dejen al sector privado fuera. Seguramente el camino que recorreremos nos llevará a un error y habrá que volver a ensayar. Es interesante este planteamiento, y también una pregunta que os quiero hacer a los tres al respecto.
¿Qué puede hacer el patrimonio por esa gente, por esa comunidad, por esa sociedad en todo su conjunto? Y sobre todo, ¿qué puede hacer también esa sociedad por ese patrimonio? ¿Cómo se puede involucrar? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede conectar con ella? ¿Qué pensáis en ese sentido? Carmen. Una pregunta amplia, ¿no? Bueno, a mí lo que estabais comentando y esta pregunta también me suscita un comentario, a ver si sé hacerlo bien y que no se me malinterprete. Evidentemente hay un vínculo, ¿no?, entre patrimonio y sociedad, entre patrimonio cultural y sociedad, porque es que sin cultura no hay sociedad, ¿no? Entonces, el vínculo es innegable, pero todo esto que estamos hablando de que la ciudadanía se imbrique en esa definición de patrimonio, que pida, ¿no?, que demande lo que se necesita, lo que le apetece, me parece fundamental, pero sí que quisiera matizar que creo que no debemos confundir sociedad y demanda con los profesionales del patrimonio. Una cosa es que la sociedad demande algo o tenga necesidad de algo, y otra es que comencemos con los intrusismos que muy desgraciadamente, muy habitualmente suceden, ¿no? Una cosa es disfrutar del patrimonio y otra cosa es saber gestionarlo y saber interpretarlo, ¿no? Entonces, imbricando esto con lo que preguntaba Rafa, ¿qué puede hacer el patrimonio por la sociedad? Pues, yo voy a dar una respuesta que es como no darla, ¿no? Yo creo que todo, absolutamente todo. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes de nuestras sociedades? ¿Cómo no imbricar el patrimonio en ellas? Es que no se me ocurre otra respuesta. A lo mejor si hablamos de algún elemento concreto, pero... Chimo, ¿crees tú que hay algún ejemplo claro de que puedas aportar sobre hasta qué punto el patrimonio puede hacer que las comunidades, las personas se desarrollen a través de ello y puedan prosperar a través del patrimonio, por esa conexión? Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo de tierras del Sharq al-Ándalus, ¿no? De allá por Valencia, por Murcia. Hace más de 1000 años, igual a ustedes les suena esto, se viene reuniendo gente que maneja el agua para regar sus campos. Y cuando hay un conflicto por el uso del agua, a lo largo de estos últimos 1000 años, estos regantes que tienen tierras que cultivar se ponen de acuerdo, hacen una especie de tribunal y tratan el problema que ha surgido respecto de un mal o un pretendido mal uso del agua. La resolución se escucha a las partes, el litigio, y se toma una solución, una especie de, podríamos decir, de sentencia, que dé solución al problema. Si se fijan, no estamos hablando de ir al Tribunal Supremo, ni al Superior, ni al Tribunal Europeo, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que gentes que son usuarias de un bien común como es el agua, solucionan problemas entre comunes para, de manera común, salir adelante en la resolución de conflictos. Esto se llama el Tribunal de las Aguas de la Vega, del Turia, de Valencia, el Tribunal de las Aguas de la Vega, del Segura, de Murcia. Son soluciones seculares que nos aporta como instituciones el patrimonio cultural que otras sociedades anteriores a la nuestra, en otras épocas históricas, muy probablemente ya desde época islámica, supieron organizarse para dar solución a cosas que hoy en día siguen teniendo sentido, e incluso tienen un ODS dedicado, que es el número 6, que es agua y saneamiento, y decir, señores, tienen que solucionar sus problemas. Aquí tenemos instituciones milenarias que nos aportan maneras de encontrar solución a esto. Lo pongo como ejemplo, porque muchas veces en el patrimonio cultural, en las formas y expresiones del patrimonio cultural, podemos encontrar respuestas no solo ante los retos de la agenda, sino sobre todo para funcionar mejor. ¿Y qué quiere decir funcionar mejor? Pues, por ejemplo, comer mejor. A lo mejor no hemos reparado en ello, pero hacer un foro donde compartir buenas recetas baratas con productos de proximidad entre la comunidad que estamos aquí, pues igual nos hace comer mejor, invitar a nuestros amigos mejor, que el piso de estudiantes funcione mejor, más saludablemente y no desperdiciar comida, por ejemplo. O otro patrimonio cultural que a veces se nos pierde en los barrios, como son los mercados, el mercado de la calle.
Esto es una práctica cultural, esto forma parte de nuestro patrimonio cultural. Y comprar en los mercados quiere decir que compramos agentes que traen sus productos, que la riqueza que se genera comprando productos en el mercado no se concentra en un solo proveedor, en un solo empresario que tiene un supermercado, sino que se reparte en cientos, decenas de familias que tienen allí su pequeño puesto, con los que además podemos charlar, conversar, nos pasan incluso la última receta que han experimentado y seguimos comiendo mejor, más sano y con una riqueza más repartida. ¿Haciendo uso de qué? De un patrimonio cultural como es el hecho del mercado. Muy interesante. Y aparte de esa conexión, ¿no?, con la... Porque claro, muchas veces pensamos que el patrimonio es pasado, ¿no?, que es algo que está fuera de hoy. Y yo creo que lo que se está poniendo sobre la mesa es que el patrimonio es hoy también, que es algo que vive, que está actualmente conectado y que podemos mantenerlo o no, ¿no?, que quizás esa es una de las problemáticas que ha sucedido, ¿no? Hay muchas veces sociedades que quieren destruir su patrimonio directamente porque lo rechazan, ¿no? Ha pasado ahora mismo, por ejemplo, me viene a la mente las esculturas de Cristóbal Colón en buena parte de Hispanoamérica, o las esculturas de esclavistas en Estados Unidos, ¿no? Algunas. ¿Cómo debería relacionarse las sociedades actuales con ese pasado con el que a veces tienen cierta problemática? ¿Qué pensáis al respecto? Carmen, Isma. Que vaya pregunta. No, y podemos ponerlo aquí cercano, ¿no? Aquí hemos tenido casos pues con estatuas de Franco, creo que la última fue en Melilla, la última que retiraron, ¿no?, que se retiró, o incluso el Valle de los Caídos, que lo tenemos también ahí, ¿no?, que es un tema. Claro. ¿Qué opináis sobre ese tipo de patrimonio? ¿Cómo podemos relacionarnos hoy en estas sociedades actuales, ya no con un patrimonio como el de las aguas, tal, que no es tan conflictivo, sino con un patrimonio que sí que tiene conflictos, incluso de rechazo en buena parte de la sociedad? ¿Quién quiere primero? Bueno, no, yo solamente apuntar, porque además una idea que me suscitó esta mañana la clase de Chimo, esa idea que muchas veces tenemos, ¿no?, de algunos elementos patrimoniales que representan o nos recuerdan momentos de nuestra historia, a lo mejor eso, ¿no?, más feos, más desagradables o totalmente inaceptables, ¿no?, pero aún así sucedieron, ¿no? Y esa idea que muchas veces cala en las sociedades y que es una idea errónea, ¿no?, de que el patrimonio tiene que ser disfrutable y bonito. Y no siempre, ¿no? No todo el patrimonio es bonito, no todo el patrimonio es estéticamente agradable y no todo el patrimonio nos tiene por qué producir sensaciones de bienestar, ¿no?, como bien son los ejemplos que acabas de comentar. Entonces, ahí entran, creo, mucho en juego las interpretaciones y las narrativas, ¿no? Cómo enfrentamos ese pasado, cómo podemos contarlo y, sobre todo, qué queremos aprender de eso, ¿no? ¿Isma? Sí. Es que ha dicho la palabra, creo yo, justa, que es narrativa. ¿Quién está en control de esa narrativa? ¿Tiene la sociedad la capacidad de comprender y procesar esa narrativa? Porque en muchas ocasiones, tanto con el patrimonio como la historia, hay muchas ocasiones, incluso involuntariamente, nos quedamos con la parte que nos gusta, porque a nadie le gusta profundizar en una cosa que te hace sentir desagrado, que te resulta antipática o que te hace sentir incómodo. Tú, digamos, en este tiempo de esparcimiento fuera de tu jornada laboral, en el que profundiza un poco en tus raíces culturales, en tu cultura, porque la disfrutas, porque te interesa, buscas sentirte mejor. Nadie busca sentirse, yo creo, peor, a no ser que te dediques a esto, que sabemos pues que un poco en este ámbito tienes que ir no solamente a lo que te gusta, sino que tienes, al final, como profesionales de la cultura, tienes que estudiar todo, tienes que intentar tocar todas las partes, no solamente las que te son agradables. Pero volviendo al quid de la cuestión, yo creo que va un poco por ahí, decir, una sociedad que no comprende su pasado no puede a lo mejor valorar la parte de ese patrimonio de la que tiene que aprender pero que no tiene que disfrutar. Bueno, eso no es con la cultura, pasa con el arte en general, ¿eh? El arte a veces puedes no disfrutarlo. Aquí los alumnados de cine lo conocen. O sea, una experiencia estética puede ser positiva o negativa, ¿no? Puede ser, de hecho están las películas de terror, ¿no?, que tienen su público. La gente va a pasarlo relativamente mal, ¿no?, con eso. Por lo tanto, y hay cineastas y artistas que juegan con ese tema. ¿Qué opinas tú, Chimo, sobre esta...? Yo ahí sí que yo quiero recuperar dos cosas que Carmen y Inma habéis comentado y quiero señalarlas especialmente. Una,
creo que merecemos como sociedad, como hombres, mujeres, como personas del siglo XXI, tenemos derechos culturales. Y esos derechos culturales no son solo a consumir cultura. No es que solo tengo derecho a entrar en un museo. El derecho cultural tiene que ver con participar también en la gobernanza de las cosas. Y la gobernanza de las cosas no es votar cada 4 años, es poder reflexionar, poder informarnos de qué patrimonio tenemos, en qué situación está y decidir como ciudadanas, como ciudadanos, qué destino, qué uso o usos deben de tener estos patrimonios que queremos conservar o que queremos disfrutar o que queremos usar, incluso cómo los queremos usar. Y esto también viene por otra cosa que ha comentado Inma y Carmen. Por tanto, tenemos derecho a participar de qué tipo de relato, con qué relato queremos presentar el patrimonio que tenemos. Y a lo mejor podemos tener manifestaciones de un patrimonio que nos recuerda momentos que no nos son gratos para nuestra sociedad, para nuestro pasado, pero si algo hemos aprendido los arqueólogos, los historiadores del arte, la gente que estamos en humanidades, y creo que ustedes, si no me equivoco, en la asignatura de comunicación audiovisual o de cine, tenemos un poder inmenso ciudadano y es generar un relato. Y tenemos derecho a generar un relato que contenga verdades, que esté bien fundamentado y que conecte con la sensibilidad de nuestra sociedad del siglo XXI. Y si lo pensamos desde el pensamiento arqueológico, ¿qué nos encontramos? Pues que cada época ha dejado un estrato y otro estrato y otro estrato y otro estrato encima de lo anterior. En definitiva, podemos encontrarnos con referencias de patrimonio cultural llenas de capas, de contenidos, y lo que hacemos los historiadores del arte, los historiadores, los arqueólogos, es venga a destripar capas y capas y capas, intentando entender cada capa, por qué se acumuló, qué nos dice o qué quiso decir para su época. Nosotros, como ciudadanos del siglo XXI, podemos añadir una nueva capa, un nuevo relato, una nueva manera de usar el patrimonio que sea respetuosa y sostenible. ¿Sostenible qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de generar ese relato y ese uso sin malograr ese elemento del patrimonio cultural para dejárselo a las generaciones que vienen detrás, que le añadirán su relato y le añadirán sus... Yo quisiera apuntar una cosita en la línea de lo que comentas, Chimo, y un poco también creo que en la línea de la sostenibilidad, que tiene que ver con esa elección del relato, ¿no?, vinculada a una narrativa creada por profesionales, ¿no? Lo que tú has dicho, un relato que sea veraz. Es que a mí me apetece aprender ciertas cosas de cierto monumento. Mira, es que no puede ser, porque a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Y en ese sentido, me parece que en este derecho a la cultura, una cosa a la que no hay derecho es a que ciudadanos y ciudadanas se acerquen a determinados elementos culturales que les son propios y no entiendan nada, ¿no? Esto realmente está cambiando y está cambiando mucho, ¿no? Pero hace no tantos años, si acudíais a algún museo especializado de arqueología o de historia o de algún periodo concreto, muchas veces las narrativas que encontramos en la cartelería son incomprensibles, están llenas de tecnicismos que no tenemos por qué controlar, están llenas de cruces de información que a lo mejor nos situamos porque no tenemos un mapa o no tenemos un eje cronológico, ¿no? Entonces, la creación de la narrativa no significa desmontar un relato veraz, significa acercarlo a la ciudadanía, ¿no? Por lo menos en relación con mi punto de vista. Entonces, creo que eso es fundamental, que también ahí hay que demandar ese tipo de cosas. ¿Y por qué es sostenible esto? Porque renovar esas narrativas, hacerlas accesibles a la sociedad que tenemos en cada momento, renueva ese vínculo. O sea, si vosotras vais a un museo en el que positivamente sabéis que no vais a entender nada y que vais a perder el tiempo, no vais a volver nunca más, ¿no? Eso no es sostenible. ¿Qué vínculo estamos creando ahí con esos elementos patrimoniales? Ahí entra, y también creo que es un tema importante, la educación, ¿no? ¿Cómo se aborda esa educación general, más allá de los especialistas, lo que tú has comentado, son materiales para la élite, digamos, académica o cultural, pero no para la gran masa de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esa educación patrimonial de las sociedades? ¿Cómo crees que puede hacerse? A mí siempre me gusta decir que la educación patrimonial tendrá éxito si empezamos desde muy pequeños. O sea, los niños y las niñas pequeños no tienen sesgo.
Les puedes contar prácticamente cualquier cosa, que están con ese entusiasmo, con esa curiosidad de aprender y no tienen a lo mejor esa arrogancia que sí tenemos los adultos de que nos están contando un relato o estamos recibiendo un relato y decimos, eso no es así, ¿no? Es un niño pequeño no lo hace. Entonces, creo que debería estar en el pilar más básico y más elemental de la educación ya desde primaria. Inma, tú que tienes experiencia en eso, ¿no? Yo es que creo que no solamente tiene que estar en la aula, sino que tiene que estar también un poco en el hogar. Entonces, que si queremos avanzar en educación no solamente con los niños, sino también intentar educar de alguna manera, que de alguna manera habrá de acceder a un público adulto, aunque sea tan ocupado 24 horas al día, alguna manera tiene que haber de acceder a ese público y sembrar ese interés para que ese fin de semana, cuando vayan de vacaciones, lleven a los niños a ver el Alhambra de Granada o el Museo X de mi ciudad, o vamos al pueblo que hay un yacimiento. Es decir, en el momento en el que tú pasas a vivir un poco en esa clave cultural, en esa clave patrimonial, y empiezas a querer ser partícipe, yo creo que ahí es donde empieza esa educación. Que, por supuesto, desde el punto de vista escolar, habría que revisar un poco esos contenidos que se dan, cómo se está enseñando. No se puede enseñar la historia a un niño de 5 años de la misma manera que se enseña a un adolescente de 17, explicándole, ¿no? Porque el emperador romano, no. Hay diferentes maneras de enseñar, pero creo que va un poco por ahí, que primero hay que acceder a ese público adulto para que las generaciones venideras integren a los más pequeños dentro de esa cultura. Porque por ahora lo que encontramos es, y voy a volver a enlazarlo un poco con el tema del turismo, las personas que se desplazan buscando cultura, al fin de cuentas, son turistas, hacen turismo. Y hemos dejado la narrativa en manos de un sector privado que es un poco, aunque un guía de turismo luego estudie historia o historia del arte, o se haga su módulo, cualquier cosa, va un poco más con la persona incluso que con la formación que tenga. Pero lo estamos dejando, es decir, esa persona que se desplaza y busca una oferta cultural, ahí es donde creo yo que está el primer paso. En el momento que dejamos que esa oferta sea controlada por la demanda, es decir, que quiero explicar esto de una manera un poco más dinámica, es decir, hay un principio que es la transposición didáctica, ¿no? Entonces, esta transposición didáctica es lo que hace que una persona que tiene una formación, que tiene un conocimiento, pueda transmitir de una manera sencilla a otro utilizando bromas, yendo un poco a lo que conocen, que sea capaz de calar en esa persona que está interesada. Pero para eso la persona o el colectivo que ofrece el discurso tiene que tener una formación previa. ¿Dónde entra ahí el gestor cultural? En el momento que dejamos a lo mejor que sean los portales de internet, el vídeo más visto, la foto más viral que es con la escultura de no sé quién, que sean los que controlen el discurso cultural, por mucho que las personas tengan interés, si nosotros no estamos ahí, digamos, un poco diseñando qué se ofrece. Yo creo que ahí ni aprende el adulto, ni aprende el niño, ni aprende nadie. Creo que ahí, bueno, hay un tema interesante que no sé si va a comentar en esa línea, pero te lo voy a preguntar de todas formas, que es el tema también de que haya una confluencia intergeneracional en este aspecto educativo. No sé si ibas por ahí, pero yo creo que es un tema interesante porque estás siendo también pionero en eso en Valencia y no sé si quieres comentar algo en esa línea. Sí. A ver, igual que hemos empezado esta tarde hablando de ir más allá de la mercantilización, creo que no debemos tampoco de caer en el error de conformarnos ciudadanamente solo con consumir cultura. Tenemos que ser capaces de crear cultura, de generar de producir cosas, me da igual si es un relato cinematográfico, como si es un bote, un tarro de mermelada o una tuerca o un pendiente, pero tenemos que ser capaces de aportar a la sociedad cosas que quiere consumir, que le pueden hacer más feliz o que le pueden despertar su ingenio. Y creo que el patrimonio cultural nos ayuda a reactivar nuestro ingenio, que quizá es una de las grandes capacidades que tenemos como personas, como seres humanos, la creatividad. Entonces,
nos acercamos al patrimonio cultural, el patrimonio cultural nos puede enseñar cosas, nos puede transmitir un relato, pero yo creo que apreciaremos mucho más como sociedad aquellas referencias del patrimonio cultural si somos capaces de usarlas. ¿Usarlas para qué? Para las cosas de nuestra vida y de nuestras necesidades, sean productivas, emocionales, conversacionales, cognitivas. Quiero decir, las instituciones culturales deberían de potenciar el conocimiento del patrimonio cultural en todas las etapas de la vida. Y a lo mejor podría ser muy interesante que personas mayores de 55 años que vienen a nuestra universidad y quieren estudiar porque quizá en el pasado no pudieron hacerlo, ahora gente como vosotros, con vuestra sensibilidad, con vuestras emociones, podáis transmitirle el conocimiento a estas personas mayores de 55 del patrimonio universitario, del patrimonio de la ciudad. Porque le vais a aportar una mirada nueva, una manera diferente de interpretar y de vivir el patrimonio. Es más, si alguno de vosotros quiere emprender, esta palabra que parece que nos va a sacar del atolladero vital, y no sé, quiere montarse una empresa de algo, pues muchas veces hacemos cursos de diseño complicadísimo, todo por la pantalla del ordenador con un programa que nos cuesta más de 3.000 euros para diseñar, pero no reparamos que en el museo de al lado tenemos un cuadro, tenemos una joya antigua, tenemos una expresión artística que nos puede dar la solución al diseño que necesitamos para colocarlo en el mercado y hacerlo propio y singular. Carmen. Yo quisiera apuntar en relación con lo que has dicho dos palabras que me han gustado mucho, lo de el ingenio, ¿no? Y el emprendimiento. Y os voy a poner un ejemplo práctico porque a mí me preocupa mucho que este tipo de mensajes, que creo que son necesarios, ¿no? Y son útiles, me preocupa que calen, pero realmente en vuestras cabecitas, que estáis aquí sentados y sentadas y que dentro de unos años os graduaréis y muchos diréis, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, yo tengo un ejemplo que además ya empezó siendo piloto, pero ya lleva unos cuantos años, ¿no? Yo en mi asignatura, yo a mis estudiantes les planteo, bueno, hay el examen, pues a ver qué vamos a hacer, es obligatorio, ¿no? Pero gran parte de la nota final tiene que ver con un trabajo en el que se pueda poner a prueba ese ingenio, ¿no? Esa capacidad creativa que no vaya dirigida solamente por el sumario de la asignatura. Es decir, yo les propongo básicamente que elijan un elemento, en mi caso arqueológico, porque mis asignaturas son de arqueología, que elijan un elemento arqueológico que no sea archiconocido, o sea, no me vale la mezquita, no me vale Medina Zara por lo obvio, ¿no? Y que tampoco sea remotamente desconocido, porque entonces no podemos trabajar si no tenemos información, ¿no? Y que me diseñen un producto cultural. Un producto cultural que no está destinado a generar grandes beneficios económicos, sino que cubra algunas necesidades que ellos o ellas consideren que existen en la sociedad actual. Bueno, y yo les pido siempre, hago mucho hincapié, muchos estudiantados eligen elementos que están cercanos en sus pueblos, ¿no? Pues en mi pueblo hay una iglesia que está vinculada a la gente, pero que la gente no la conoce mucho, o tenemos un yacimiento que tiene muy pocas visitas porque no está puesto en valor. Bueno, venga, ¿cómo lo arreglarían, no? Y yo les pido siempre que hagan hincapié en para quién lo van a arreglar, por qué y qué quieren contar. Me dicen, es que voy a hacer una visita y ya. No. Dime qué quieres contar, con quién quieres conectar, qué valores de ese patrimonio vas a subrayar, ¿no? Me hacen unas cosas. Es que no os creéis las chuladas que me hacen los alumnos y las alumnas en clase. Me presentan unos productos que yo digo, qué pasada, esto vas al ayuntamiento de tu pueblo y te lo compran. O sea, creeros la capacidad que tenéis, porque además no son ocurrencias, estáis cursando unos grados que os capacitan para trabajar con patrimonio, ¿no? Y además ahora mismo estáis rodeados de profesorado que os puede echar una mano. Entonces, en ese sentido, lo que comenta Chimo, de ese ingenio, esa capacidad de emprendimiento, esa manera de identificar una necesidad y de cubrirla, es que sois vosotros, sois vosotras. No tiene que venir el político de turno a haceros el trabajo porque ellos lo van a comprar hecho, no lo van a hacer. Entonces, despertad un poco esa no la conciencia, sino realmente la llamada de que podéis hacerlo, ¿no? De que hay posibilidades. Bueno, de hecho aquí la gran parte del alumnado es del grado de Cine y Cultura, y en ese sentido, tanto la creatividad como el ingenio, como el tema patrimonial, yo creo que son muy interesantes, porque de hecho es lo que tienen que hacer en el proyecto. En gran medida es plantear un tema como es el patrimonio y enfocarlo
a un relato, que es lo que hemos hablado anteriormente, a ofrecer un relato que llegue a muchas capas de la sociedad, ¿no? Que muchas veces hoy día es un elemento que se ha abandonado, pero cada vez se utiliza más en patrimonio, que es esa difusión a través del medio audiovisual, ¿no? Que creo que es una herramienta fundamental. Y ahí con esto también en esa conexión con las sociedades actuales. ¿Cómo se puede hacer más accesible en todos los sentidos ese patrimonio a un amplio mundo, de una sociedad muy amplia y tan diversa como la que tenemos? ¿Cómo creéis que se puede enfocar eso? Yo creo que hay un terreno grande para todavía donde crecer y donde tenemos los deberes por hacer. Creo que muchas de nuestras infraestructuras culturales, muchos de los contenedores que explican y presentan nuestro patrimonio, como puede ser los museos, adolecen todavía de sistemas claros y evidentes de inclusión. Si yo tengo algún tipo de discapacidad motriz o intelectual o física, yo a veces no puedo ni leer las cartelas ni acceder a la planta donde está el cuadro, la estatua o la maqueta que quiero visitar. Incluso si soy ciego, a mí me gustaría poder tocar la mezquita y tener un formato de mezquita que a través del tacto genere en mí todo aquello que yo pueda asimilar como conocimiento, como composición, como formas en las que está estructurada un elemento como un edificio como la mezquita. Yo creo que hay terreno en el que debemos de poder trabajar, incluso que nuestros audiovisuales a la hora de explicar tal o cual referencia patrimonial estén bajo códigos que permitan el máximo de acceso, el máximo de visualidad, por no hablar de no contener relatos sexistas, etcétera, que ya quedan en el pasado. Pero es que nos tenemos que poner las pilas en esto. Yo estoy muy preocupada por ese tema porque habitualmente esa accesibilidad se ha entendido como lo que Chimo decía, no puedo ir y entrar. Y hay determinados elementos patrimoniales, sobre todo arqueológicos, ¿no? Donde eso pues, muchas veces no es posible, ¿no? En una determinada cueva prehistórica o en un yacimiento en un cerro con unas condiciones complicadas, ya con una movilidad normal, pues no siempre se consigue esa accesibilidad física, o no, incluso no siempre se debe porque a lo mejor transforma en exceso el elemento original, ¿no? Habida cuenta de las posibilidades que nos ofrece, un poco como decía Rafa también, actualmente el mundo audiovisual, pues creo que esa vía tiene que explotarse mucho más, con cautela. Porque también tenemos mucho... Es fácil, ¿no?, que en el elemento audiovisual pues se mezclen también pues, la fantasía, los extraterrestres haciendo pirámides, ¿no? Los extraterrestres haciendo pirámides o la inteligencia artificial que genera unas imágenes visualmente muy llamativas, muy conseguidas, pero que reproducen sesgos. La inteligencia artificial reproduce constantemente esos sesgos de los que Chimo habla que nos tenemos que empezar a desprender, ¿no? Entonces, bueno, creo que por un lado es un reto, y por otro es estimulante, habida cuenta de que, como digo siempre, eso es un nicho de trabajo, ¿no? También, ¿quién va a vigilar eso? ¿Quién tiene que estar preocupándose porque esos productos sean o no sean adecuados? Pues vosotros y vosotras, ¿no? ¿De qué se tratan esos sesgos que comentas exactamente de la inteligencia artificial? Esto fue un experimento que hice en clase. Siento ser muy concreta, con ejemplos muy concretos, pero es que me vienen muy bien. No, eso viene bien. Fue un experimento que hice en clase un poco a tenor del famoso vídeo, no sé si lo visteis, el año pasado se publicó un vídeo en redes sobre Medina Zahara, creado con inteligencia artificial, un poco orquestado por un señor que era escritor, o sea, que ni siquiera era un especialista en patrimonio. Que no pasa nada, quiero decir, la IA como juguete, pues bueno, es muy entretenida, pero a mí lo que me llamó la atención fue el eco, ¿no? El eco que tuvo este vídeo, que era, pues todo el mundo lo había visto, qué maravilla, Medina Zahara, y yo decía, vamos a ver, si de Medina Zahara tenemos un vídeo,
en 3D, o sea, es de los pocos elementos patrimoniales de Córdoba que tienen un vídeo bien documentado, bien construido, donde se puede ver cómo era la ciudad. No necesitamos IA para hacer esto, ¿no? Entonces, en clase, pues, entre comillas, jugué con mis alumnos a analizar determinadas imágenes, a ver el resultado de la IA, cuál había sido, dónde había estado el fallo, etcétera. Y claro, pues ya nos pusimos a indagar un poco en las cifras, ¿no? De dónde bebe la IA, qué datos toma, ¿no? De dónde toma la información para generar determinadas imágenes, quién está creando IA, porque si veis las estadísticas de cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan en IA en el mundo, es apabullante la diferencia, ¿no? Y se reproducen muchos de esos sesgos de género, de raza, y son evidentes, ¿no? Cuando le pides a la IA que te genere una imagen de la Córdoba islámica y sus gentes, las gentes de la Córdoba islámica son señores con turbante, blancos, con barba, ¿no? Y dicen, mira que seco más bonito, ¿no? Que es un ejemplo muy tonto, pero hemos comprobado que es así, ¿no? Y bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta. Bien, no sé si queréis comentar... ¿Sí, Chimo? No, añadir que, a ver, muchas veces cuando hablamos de patrimonio tendemos, yo el primero, a hablar de cultura material, pero no debemos de olvidar que hay todo un patrimonio inmaterial y una inmensa fuente de conocimiento, de emprendimiento y de creatividad para nosotros, como generación, que es, por ejemplo, la memoria. El recobrar los discursos de la memoria en las que nos tenemos que poner en contacto y saber, casi que con ternura, extraer, como arqueólogos de la memoria, relatos de la vida que han tenido otras personas en relación con su ciudad, con sus dificultades, cómo han sacado su vida adelante, cómo veían o percibían ellos la mezquita hace 50, 60 años, por poner un ejemplo, o qué les supuso que se descubriera en Córdoba los baños del Alcázar, perdón, que no me salía. Me salía Alcácer, en Valencia, Alcácer. Bien, bueno, pues, en fin, hay toda una fuente de datos que hay que tratar también con mucha delicadeza y situando cada discurso de memoria en su sitio, en su condición, pero que es una mina. Y muchas veces, no sé, vamos a suponer que se ha cerrado una fábrica, que era la que daba vida a nuestro pequeño pueblo, de donde seamos cada uno. Bueno, pues los relatos de la vida obrera, industrial, que contienen las gentes que ya ven que esa industria ya no está en su pueblo, ya no produce, se ha cerrado, pero ahí hay una cantidad de archivo tremendo y que va con la vida de las personas. Y muchas veces estas personas desaparecen y desaparece con ellas todo ese patrimonio de la memoria que para un documental, por ejemplo, nos vendrían más que fenomenal. De hecho, Carmen y yo tenemos un amigo en común que se dedica al patrimonio industrial. Y él, de hecho, una de sus fuentes es las entrevistas directas con las personas que vivieron ese patrimonio y que todavía están vivas, ¿no? Y claro, es una fuente básica. El hecho simplemente de grabarla ya te está dando una fuente que se queda ahí, ¿no? Y muchas veces hay documentales, hay un documental que se grabó en los años, principios de los años 80, no sé si Begoña lo conoce, que es sobre todo cuestiones antropológicas, material etnográfico y tal, de cómo se hacía, por ejemplo, una cuerda. O sea, todo el proceso, y lo grababa este hombre, y él ya decía que eran los últimos años que se estaban haciendo ese tipo de hechos, ¿no? Y él lo ha grabado. El formato audiovisual en este sentido ha sido muy valioso porque además ha hecho que se preserve eso y que veamos todo el proceso de cómo se ha hecho una cuerda desde el inicio hasta el final, que hoy nos parece algo absurdo, vamos a una tienda, la compramos y ya está, ¿no? Y está hecho en nada, pero era un proceso muy laborioso, por decir una cuerda como por decir un queso, ¿no? La elaboración de un queso o de cualquier otra cosa. Bien, pues yo creo que ya podemos abrir incluso el debate hacia el público. El público, además, tenemos gente que conoce ya y otros compañeros, profesores que están sobre esta materia, pero también todo el alumnado. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguno de los elementos que hayan salido a debate que queráis comentar, es el momento ahora. ¿Alguna cuestión? ¿Podéis levantar la mano? Sí. Espérate que voy a llevarte...
Sí. Yo quería preguntaros, no sé qué pensáis acerca de esto y si pensáis lo contrario. Yo soy de aquí, de Córdoba, y a mí me da la sensación de que parece que esta ciudad, o la gente, no quiero generalizar, pero sí que hay como sectores en esta ciudad que, a pesar de que es una ciudad que posee un patrimonio con tanta diversidad a nivel cultural, parece que tiene ha construido una única narrativa sobre de dónde vienen el patrimonio y sobre todo más ahora en una época donde parece que hay un resurgimiento de ideas, pues de que España es una única, católica e incompatible con otras culturas. No sé a qué atribuís si pensáis y compartís esta idea, y no sé a qué atribuís este hecho, qué se podría hacer, sobre todo si parece que desde la política también se promueven igual algunas actividades culturales, como igual puede ser la Semana Santa, que parece que reafirman como una única visión del patrimonio y de la ciudad. Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Me parece muy interesante la reflexión que planteas, porque creo que hay muchísimas personas que piensan así. Oferta cultural hay, creo yo, de todos los tipos, de todas las maneras. Ya digamos, un poco el ruido o el peso que se le quiera dar a uno en detrimento de a otro. En el patrimonio no hay, creo yo, ni parte mejor ni parte mejor. El patrimonio es patrimonio, no tiene mayor peso un patrimonio religioso que un patrimonio arqueológico, que un patrimonio de cualquier tipo. Lo que sí creo que a lo mejor, no sé si me estoy metiendo en terreno pantanoso, puede que sí, que igual que el patrimonio y la cultura despiertan el ingenio, yo creo que también despiertan el pensamiento crítico de las personas. Pero una persona que a lo mejor no tiene sus necesidades básicas cubiertas o que está preocupada constantemente por cubrir esas necesidades básicas, a lo mejor no se sienta a reflexionar sobre el mensaje que le están transmitiendo o la manera en la que interpreta la vida. Es decir, un poco, creo yo que ahí es donde entramos todos nosotros con estas narrativas, porque más que a una élite cultural es muy fácil plantearle un discurso. A una persona que está más preocupada por otras cuestiones que por el mensaje que le están diciendo, ahí está el reto de transmitirle, digamos, un discurso a esa persona que alimente su pensamiento crítico. No contarle, y si mira al final que barro, pues siempre para casa. El yacimiento está, esta es la cimentación, este es el alzado, esta es la casa. No, eso es fácil. Contarte qué es qué, eso es muy sencillo. La cuestión es cómo despierta, y yo se lo planteo a vosotros, cómo planteas tú ese pensamiento crítico en una persona de esa Córdoba contemporánea en la que a lo mejor siempre se ha hecho política un poco y cada uno va a barrer un poco quiero ser un poco así más delicada. Es decir, de siempre se ha utilizado la historia y el patrimonio como una manera para legitimar la propia autoridad. Es decir, eso es un básico. Eso es el básico del patrimonio de la historia. La cuestión es tú cómo plantas esa semillita en esa persona para que piense críticamente y diga, oye, pues si me están bombardeando con esto, voy a plantearme lo contrario, voy a leer. Y nuestra responsabilidad, creo yo, ahí que entra en ofrecer discursos o ofrecer recursos más que discursos para que esas personas puedan decir, pues si me están planteando esto, voy a lo contrario. A ver qué dice esto. Ahí creo yo que está un poco una utopía lo que estoy planteando. Punto de vista, ¿no? Sí. De lo que se mira. Sí. Yo no sé si a lo mejor lo que estabas planteando es lo que en otros foros pues llaman esta manera de incrustarnos un pensamiento único, una única manera de ver las cosas, y yo creo que precisamente las cosas de cultura y las manifestaciones del patrimonio cultural son una inmensa invitación a la diversidad, y la diversidad es lo que el pensamiento único le entra mucha rabia, no lo puede soportar. Entonces yo creo que deberíamos de ser agentes que pongamos en valor la diversidad, y que hay épocas con más diversidad, con menos diversidad, y aun siendo manifestaciones de poder,
hay épocas que podemos destacar, poner en valor en el relato, en la invitación a interactuar con determinado patrimonio, donde dices, mira, hubo épocas de nuestro arte, del arte que estás contemplando, que no tenía ninguna reticencia, ningún problema en reutilizar elementos de otras culturas para construirse a sí mismo. Y para levantar todo esto utilizamos elementos romanos, elementos visigodos, elementos... Y en esta diversidad tienes lo que tienes delante. En otros casos, que me digas que esto es sí y solo sí, como tú quieres que yo lo interprete, ya se me queda corto. Para un ciudadano del siglo XXI esto se me queda corto. Yo creo que escarbar por ahí el poder hacer esa especie de fiesta de la diversidad que nos emite las expresiones del patrimonio, yo creo que es esencial. Por ejemplo, en las fiestas, en las manifestaciones populares, ¿no? En las fiestas populares. ¿Por qué se mantienen muchas veces las fiestas a pesar de que tienen expresiones en muchas ocasiones incluso aberrantes contra las personas y aberrantes contra incluso animales? Pero porque es un momento en el que la fiesta siempre ha sido ocupar el espacio público con la excusa de celebrar algo, lo que sea. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que empezar a decir es, en esta fiesta no solo pueden caber una parte de la población, digo fiestas en las que solo pueden salir los hombres, o fiestas en las que solo pueden salir las mujeres, pues a lo mejor ya estamos en un siglo XXI en el que hombres, mujeres, niños y mayores tienen que poder salir en la fiesta y tienen que poder lucirse en la fiesta. Y vamos introduciendo matices que, sin destrozar determinadas tradiciones, las van transformando y las van acercando a que sigan vivas con nosotros, pero también con nuestra capa. Nosotros tenemos derecho a poner una capa de contenido que mantenga vivas determinadas expresiones que ya exactamente no se sostienen. Bueno, poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros de mesa, pero sí que, bueno, yo creo que a estas alturas es evidente, ¿no?, que el patrimonio, sea cual sea, patrimonio cultural, material, inmaterial, medieval, contemporáneo, es multidisciplinar, ¿no? No hay un único perfil profesional que tenga potestad para dedicarse al patrimonio. Somos muchos y muchas de diferentes disciplinas quienes hacemos hincapié en cómo se estudia, cómo se interpreta y cómo se conserva el patrimonio, ¿no? Es multidisciplinaria, es multicapa, por tanto, una visión única del patrimonio no ha lugar. Es decir, quien ofrezca una única versión, una única interpretación de un elemento patrimonial, os está engañando. Es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que actividades como esta que estamos planteando hoy van un poco en la línea de construir hacia una visión más plural del patrimonio. Cuando os intenten imponer esas narrativas, leed, cuestionaros, pensad, acudid a diferentes profesionales, intentad buscar otros puntos de vista. Yo creo que evidentemente siempre va a haber alguien que intente imponer su visión, pero creo que tenéis las herramientas y sobre todo la curiosidad, ¿no?, para escapar de eso. En ese sentido, por ejemplo, lo que comentábamos antes, lo que acaba de decir Chimo sobre la exclusión, no cabe la exclusión en el patrimonio. Yo últimamente, por circunstancias personales, me doy cuenta de que quizá uno de los colectivos más excluidos del patrimonio son los niños. Los niños y las niñas, ¿no? Vamos a un museo con un niño chico o una niña chica, vamos a un yacimiento, silencio, no se toca, no se corre, no se mira, no ven la vitrina, intentan subirse, no se toca. Eso no puede ser, ¿no? Eso también es una visión única y excluyente. El que no se asome a una vitrina no puede participar de esto. Entonces vamos a intentar pensar en que también tenemos que irnos a donde no estemos cómodos, ¿no? Me están imponiendo una única visión patrimonial. Si me viene bien, me quedo ahí. No te quedes ahí. Hay mucho más, ¿no? Yo, en ese sentido, permití que comente una cosa sobre la Semana Santa de forma concreta, porque cuando se invita a alguien de Historia del Arte o incluso de Arqueología sobre hablar de Semana Santa, que conozco un caso concreto que era especialista en romanos y lo llamaron para que hablara sobre todo pues, de cómo reconstruían a los romanos, en las escenas y todas estas cuestiones, ¿no? Porque se espera solamente que se hable de imaginería barroca o de lo que se ha hecho a partir de esas esculturas barrocas, ¿no? Y en este caso empezó a hablar sobre la conexión que había de la Semana Santa con los cultos a Atis y Cibeles.
sea, cultos paganos del siglo I que convivían al mismo tiempo con el cristianismo de forma extraoficial, ¿no? Y la que se sabe que el cristianismo adquirió cosas de esa época. Y de hecho, el culto de Atis era era un dios que se tira por un barranco, resucita y después de morir ahí y vuelve a la vida, ¿no? Y ese dios que resucita lo sacaban de un templo en un tronco con unas telas, le daban la vuelta hasta un barranco y lo volvían al templo. Y esto lo hacían en el equinoccio de primavera. Entonces, claro, esto sacó y esto a mucha gente no le agradó, pero era una parte que, obviamente, otra arista, otro punto de vista que va más allá de la imaginería barroca, que es lo que esperarían ver determinada gente, ¿no? No sé si había por aquí, ¿no?, una pregunta. A ver, yo tenía primero un comentario respecto a lo que comentabais de la parte mala de la historia y que al fin y al cabo no está separado de esa cultura y que es algo que tenemos que en cierto modo aceptar, porque yo me he encontrado con... Esto va a poder sonar un poco extraño, pero siempre me ha dado mucha curiosidad de la cantidad de museos de la tortura que hay en España. ¿Vale? Y al fin y al cabo forma parte de nuestra historia. Hay gente que yo cuando comento que me gustaría visitarlo por pura curiosidad, sé que no es algo agradable, pero la gente tiende a mirarme extraño y me resulta pues algo impactante. Entiendo que no es algo de gusto de todo el mundo, pero al fin y al cabo no es lo peor que ha vivido nuestra historia, por así decirlo. Entonces, pues... me hace mucha gracia el cómo la gente se levanta respecto a ciertos simbolismos o ciertas esculturas o ciertos iconos cuando nos encontramos con situaciones así, porque luego hay al fin y al cabo personas que los acaban defendiendo. Entonces es un poco como esa pequeña contradicción que dices hasta qué punto qué es lo que consideramos cultura y qué no, y hasta qué punto nosotros queremos aceptar esa parte de nuestra historia, ¿no? Y también al mismo tiempo la perspectiva y los puntos de vista que nosotros queramos aceptar y que nos han contado al respecto. Por otro lado, sí que tenía otra pregunta, que espero que no se me haya olvidado, que es el hecho del crecimiento también del turismo, y ya no solamente como efecto mercantil, que es lo que hablábamos al principio, sino el hecho de cómo ha incrementado el turismo nacional. Yo he tenido la suerte de que a mi familia le gusta mucho hacer turismo y yo he viajado por gran parte de España y he podido aceptar la cultura y ver muchísimas cosas y me encanta, en plan, lo he disfrutado muchísimo. Pero entiendo que no todo el mundo tiene esa suerte, pero sí que es verdad que también estamos acostumbrados a cuando hablamos de vacaciones o de cualquier otra cosa, siempre tendemos a centrarnos mucho a la playa, a la montaña, y nunca pensamos en esas opciones que tenemos tan cercanas. A mí me ha encantado poder conocer los pueblos de mi ciudad y poder conocer más mi comunidad y entender muchísimo más lo que me rodea. Y me da mucha pena porque sí que es verdad que a partir de la pandemia ha habido un crecimiento en cuanto a ese turismo y ese patrimonio cultural que nosotros acabamos aceptando. Pero si lo vemos de cierto punto, es también un tema un poco controversial porque nos quejamos al fin y al cabo de los turistas de fuera. Entonces es un poco extraño porque al fin y al cabo es como, oh, qué bien esa economía que nos favorece y al mismo tiempo no queremos que vengan, estamos ya un poco hartos, ¿no? Y al mismo tiempo es como nosotros, cuánto realmente ponemos de nuestra parte por conocer nuestro país, nuestra cultura, nuestro patrimonio y toda esa situación, ¿no? En plan, hay muy pocas personas que realmente se muevan por su propia comunidad, que al fin y al cabo acaban viendo ese patrimonio cultural como observadores, pero no se tienden a parar y realmente conocerlo o darles su propia interpretación. Entonces es un poco un tema que no se sabe muy bien por dónde coger, porque todo el mundo dice, oh sí, conozco mi país, o conozco mi cultura, o conozco... Pero realmente cuánto conocen, cuánto conocemos, porque tampoco he visto esa intencionalidad en la gente. En plan, es un poco, no sé, pues eso sería todo.
Ese es un buen melón, ¿no? El de que bien el turismo porque es digamos, un activo económico, ¿no? Pero que no vengan que me molestan. Es un melón que creo que tiene que ver, y no quiero abrirlo, ¿eh? Porque ya, si no... Pero creo que tiene un poco que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? De hasta qué punto un turismo creciente y sobre todo de grupos, ¿no? Porque al final un matrimonio de turistas, una familia, pues no es tan disruptiva como un gran grupo que te impide caminar por la calle o que te impide sentarte en un restaurante o que... ¿Cómo conjugamos eso con el derecho a la ciudad, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo la demanda turística hace que quizás de los mejores lugares para disfrutar de nuestra ciudad ya no sean disfrutables por la ciudadanía. Y no tenemos playa, quiero decir, imaginaros, ¿no? Si tuviéramos una playa preciosa como tenéis o teníais allí en la zona valenciana, donde en el mejor lugar de la playa plantan un hotel, adiós, pues ya la comunidad no puede disfrutar de eso, ¿no? Entonces, creo que esa contradicción la tenemos en general, ¿no? Las personas que habitamos las ciudades históricas de sí necesitamos el turismo, pero el turismo me está haciendo un poco la puñeta, ¿no? Entonces... Que hay muchos tipos de turismo. Exacto. Normalmente, y esto lo digo por experiencia, porque ya van unos años, quien más interés tiene por la cultura no masifica. Buscan alejarse de los motores de búsqueda generalizados, buscan ir en horarios más tranquilos, no buscan ir a las 10 de la mañana para poder estar a las 2 en el sitio tal que ha salido en Instagram y luego yo puedo irme por la tarde a Sevilla directamente a dormir, que hay más fiesta que en Córdoba. Es que hay muchos tipos, hay un turismo postfordista que elige lo que se va a encontrar y es el turismo de las lamparitas que encontramos las mismas en Granada que en Málaga, que en Córdoba, en las tiendas de souvenir, y el turismo cultural de verdad, que es el turismo que viene en pequeños grupos, que busca involucrarse, que busca relacionarse con la gente local y que normalmente se queda en un hotel y no busca un apartamento turístico súper barato en la zona céntrica. Y luego, enlazando un poco con lo que hablábamos antes, que creo que a la hora de educar en patrimonio, también es importante educar en cómo consumir ese patrimonio. Es decir, qué está bien y qué no está bien, que esté ahí no significa que yo pueda hacer lo que me dé la gana con eso. Los temas éticos, que Álvaro ha trabajado mucho. Vale. ¿Cómo impacto yo en el sitio en el que estoy y con lo que hago, no? Sí, normalmente eso, quien hace un turismo cultural porque quiere de verdad conocer, tiende a no... Pero luego, al fin de cuentas, también, y hago con esto un último aporte, también depende también de la capacidad adquisitiva de cada persona. ¿Qué puedo permitirme consumir? Hay una cosa que se ha tratado y que ha comentado muy interesante que yo en Córdoba creo que se nota y es el de las cruces de mayo. No sé si lo habéis sufrido. Es una cosa que siempre ha sido muy tradicional, muy de la gente de Córdoba, y la gente iba a ver los patios y era una actividad muy cultural de la gente tradicionalmente cordobesa o alguien que viniera de fuera puntualmente, pero eran de aquí. Ahora mismo los cordobeses ya no visitan patios. Nadie, prácticamente. No se puede. Los patios están llenos de colas de turistas, la mayoría nacionales, por cierto, sí. Pero prácticamente, bueno, un fin de semana ni se te puede ocurrir. Si acaso un lunes o un martes a lo mejor puedes intentarlo. A última hora y en San Eso Lorenzo. yo creo que para Chimo podría ser a lo mejor muy buena pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto? A lo mejor una pregunta un poco incómoda, pero ¿se ha observado una creciente desvinculación del patrimonio local con la sociedad local a partir de las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? De cómo ese PIN de la UNESCO muchas veces propicia un turismo de masa exacerbado y de muy baja calidad que acaba destruyendo el elemento patrimonial que se supone que se está visitando, ¿no? Sostenibilidad ninguna. No, bueno, no solo el título o la medalla o la consideración de patrimonio mundial o de patrimonio inmaterial de la humanidad, que sin duda, pues si uno tiene ese reconocimiento también para la comunidad social, que te reconozcan esto, no deja de ser, podríamos decir, una especie de chute de amor propio, que está bien, sostenerlo, fomentarlo y más a partir de referencias patrimoniales. Pero sí es cierto, y esto
Recuerdo que en los primeros cursos del máster de gestión de patrimonio cultural en Barcelona nos decían, cuidado porque muchas veces cuando algo se declara bien de interés cultural, casi que está sentenciándolo a muerte. ¿En qué sentido? Pues que por un lado la figura administrativa, jurídico-administrativa del bien de interés cultural busca la preservación del elemento patrimonial, pero a veces lo que hace es inmovilizarlo y no permite su recuperación, su intervención de una manera que actualice su uso, que responda a las necesidades de la comunidad en ese momento, con lo cual casi que lo pones en el congelador y esperas que no se te estropee. Y se te acaba estropeando. Incluso ha habido épocas de gestión del patrimonio cultural, políticas de gestión del patrimonio cultural en España, donde el dinero público que los ciudadanos percibíamos se iba sobre todo en venga restaurar y volver a restaurar elementos que habían sido restaurados. Y claro, decías, oye, esto de restaurar por restaurar, dices, pero ¿y yo qué hago con eso que está varias veces restaurado? Y claro, estabas generando casi una desafección por parte de los ciudadanos, de los contribuyentes, respecto al sostenimiento de determinadas políticas culturales en temas de patrimonio cultural. El patrimonio cultural nos tiene que dar la posibilidad de usarlo. Y si se nos rompe el patrimonio cultural, sea, como dice la canción, de tanto usarlo, pero no por no usarlo. Y nuestro amor, nuestro afecto, nuestra adhesión al patrimonio cultural tiene que ser, usarlo es más que ir a verlo o ir a conocerlo. Nos tiene que servir para, insisto, para conjugar nuestra creatividad, para sacarnos una sonrisa, para tener algo que contar a nuestros amigos, para integrar a agentes que vienen con otras sensibilidades y poder mezclar lo tuyo con lo mío y que salga una cosa nueva. Que en definitiva la historia de la cultura y la historia del arte es esto, es la gran historia de la mezcla, por mucho que le pese a determinados pensamientos únicos. Enlazando con eso, un ejemplo muy bonito del que pude participar hace relativamente poco, en un elemento patrimonial archiconocido como es la Mezquita Catedral de Córdoba. Bueno, sabéis cómo está el mundo, ¿no? No hace falta que yo os lo cuente, cómo andamos con temas de guerra y de masacre, etcétera. Durante los últimos años se han generado muchos discursos islamófobos, ¿no? Con más o menos enjundia, con más o menos fundamento, pero lo cierto es que la gran mayoría de la población no informada, como decía Isma, ¿no? La gente que está preocupada por otros temas y que a lo mejor no se informa sobre estos temas, sino que le llega información, además desde lugares quizá no demasiado contrastados, pues sienten cierto rechazo, ¿no? Y es habitual, no lo voy a justificar ni mucho menos, pero es habitual que hay determinadas personas que vean, pues una mujer velada por la calle y no me gusta, ¿no? Es algo con lo que no estoy cómodo o cómoda. O veo gente árabe y si no me gusta, hablan árabe, ¿no? Eso, ¿alguna vez estáis haciendo así con la cabeza? ¿Lo habéis visto o habéis estado en alguna situación similar? Bueno, pues hace poco me integré en un proyecto de investigación para hacer del patrimonio un lugar de encuentro, sobre todo para comunidades que tienen problemas graves de integración. Hablo de comunidades de refugiados, de gente que ha tenido que salir de su país de la noche a la mañana sin absolutamente nada y tener que integrarse en un país que aparentemente no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y aprender un idioma nuevo y unas nuevas formas de vida y unos nuevos códigos sociales, ¿no? Y fue muy bonito ver cómo algunas de esas personas, además ya personas incluso mayores, ¿no? Estamos hablando de había gente en el grupo de 50 y tantos años, 60 años, que hablaban de que a ellos habían estudiado al-ándalus en el colegio y que tenían un recuerdo, no se acordaban mucho, ¿no? Pero tenían un recuerdo bonito de lo que habían estudiado y tenían muchas ganas de conocer Córdoba y los trajimos a Córdoba. Y decían que después de la visita a la mezquita y de ver elementos físicos que ellos reconocen, ¿no? Porque en la zona sirio-jordana pues hay elementos patrimoniales similares, no iguales, ¿no? Pero similares, hay un sustrato cultural común. Decir que se empezaban a sentir en casa, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental ver la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que hay grupos de este tipo que de pronto están despojados de todo, que se sienten ajenos, que, bueno, estamos hablando todo el rato de solidaridad, de humanidad, ¿no? De acogimiento, de acogida. Que seamos capaces de conseguir esas sensaciones a través del patrimonio, qué mejor uso que ese, ¿no? O
sea, me parece, sin tergiversar ni siquiera la narrativa del elemento patrimonial, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué uso le podemos dar al patrimonio? ¿La mezquita solo para turistas? No, es que fijaros, ¿no? ¿Cómo podemos imbricarnos con otras cosas que son de plena actualidad, ¿no? Yo en ese sentido, ya para concluir, porque estamos ya al borde, ha sido muy rápido, la verdad que va a pasar el tiempo volando, es muy interesante. Comenté una cosa en relación con lo que acaba de decir Carmen, y es que el día 9 tenemos en Casa Árabe, en este caso, a un investigador palestino, que es Wessam Amer. Él fue decano de la Universidad de Lenguajes y Medias en Palestina, en Gaza, y estaba allí, de hecho, cuando estalló toda esta guerra, y pudo salir de allí con la familia. Bueno, una experiencia bastante traumática, pero bueno, salió bien, su mujer estaba embarazada, todo, bueno, fue una cosa tremenda, pero actualmente está él en la Universidad de Cambridge, está allí con un contrato, y va a venir el día 9, porque él es además especialista en audiovisuales y cómo se utiliza el audiovisual para propaganda, en cómo muchas de esas imágenes que ha comentado Carmen, que se graban en el imaginario de la sociedad, están hechas a través de una manipulación deliberada de determinadas imágenes y de cómo se utilizan los audiovisuales, ¿no? En este caso, en los medios de comunicación. Ya sabéis, eso está para el día 9 en Casa Árabe. Si queréis os invito a que estéis, porque bueno, ya con aforo libre va a estar ahí Wessam, y va a ser, yo creo que una visión muy interesante, tanto en lo personal como en lo profesional, la que va a dar él. Sin más, pues Carmen, Chimo, Isma, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros también. Gracias también a vosotros por vuestra participación. Y terminamos aquí este ensayo, esta prueba de podcast que hemos hecho. Muchas gracias a todos.